Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Lali. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos. Bien, muchachos, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar hoy. El día de hoy solamente vamos a revisar si hubiera alguna duda, pregunta o comentario antes del examen del día de mañana. Y si no tienen, pues vamos a hacer un ejercicio adicional que tengo preparado, pero nada más eso tenemos previsto para el día de hoy. Muchachos, entonces estoy a lo que ustedes me digan. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios, algo quieran que revisemos? O nos vamos al ejercicio complementario de circuitos de resistores, circuito mixto de resistores. Creo que no, profe. Parece que no va. ¿Nadie más tiene algún comentario, muchachos? ¿Algo que quiera que revisemos? ¿No hay? No, profe. Y si no hay nada, entonces voy a compartir la presentación y vamos a realizar un último ejercicio de circuito mixto de resistores. Y vamos a ver eso. Bien, entonces, en las últimas clases hemos estado revisando esta parte del tema de electrodinámica, el circuito eléctrico, en donde aplicamos la ley de Ohm para relacionar los diferentes parámetros de un circuito eléctrico, propiamente el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico simple. Y vimos que también podemos determinar para ese circuito parámetros tales como la potencia, la energía y el calor que genera ese circuito eléctrico. Y después vimos que podríamos tener la necesidad de interconectar resistores de diferente manera, dependiendo de la aplicación. Identificamos básicamente dos circuitos. El primero, el circuito serie, y cuando conectamos un resistor a continuación del otro,
Esa es la característica de un circuito serie, una sola trayectoria posible para la corriente. Y vimos sus características de este circuito serie. Posteriormente hicimos lo mismo, pero para un circuito paralelo, en donde la característica es que hay más de una trayectoria para la corriente y además los diferentes extremos de cada resistor comparten una conexión directa a la fuente y los extremos opuestos también están conectados directamente a la fuente en un circuito puramente paralelo. Esa es la característica y bueno, vimos también sus características, sus ecuaciones características, pero en un circuito puramente, bueno, paralelo. Pero también vimos que había eventualmente necesidad de interconectar los resistores de manera diferente, ya no solamente en una forma serie y paralelo, sino una combinación de los dos. Entonces tenemos esto que es el circuito mixto, en donde pues la característica es que efectivamente ya no hay una conexión completamente en serie, completamente en paralelo de los resistores, sino que es una combinación. Y la estrategia para resolver estos problemas pues, es encontrar conjuntos de resistores conectados en una conexión conocida, ya sea serie o paralelo, y empezar a reducir, pasar a encontrar resistores equivalentes para poder reducir nuestro conductor a un circuito simple, ya sea serie o paralelo, para poder determinar finalmente la resistencia total. Ese es nuestro primer paso en este trabajo. Y después de que encontramos la resistencia total, pues haremos el cálculo de la corriente total para poder empezar a regresar en el circuito hacia las partes previas, utilizar esos valores que encontramos para empezar a encontrar los voltajes y las corrientes individuales, que es finalmente lo que nos interesa. Encontrar todos los valores de corriente y voltaje individual. Para eso vamos a ir subiendo nuevamente en el circuito y regresando hasta donde empezamos a integrar los resistores en unos resistores equivalentes. Hicimos este ejercicio para dos circuitos que básicamente tenían la misma característica porque al final nos daban como resultado un circuito serie ya para calcular la resistencia total. Entonces el día de hoy vamos a hacer un ejercicio complementario a esto porque el ejercicio que vamos a hacer hoy se trata de un circuito igual mixto, pero que vamos a ver que como resultado nos va a dar un circuito paralelo. Eso también es posible. Entonces, pues vamos a resolver este circuito. Muchachos, antes de empezar con esto, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe, ninguna. No, profe. Gracias. Vamos a poner nuevamente que tenemos el mismo circuito, una misma fuente de 100 volts. Vamos a alimentar estos 5 resistores interconectados de esta manera. Tengo aquí el primer resistor de 1 ohm. Aquí un segundo resistor R2 de 2 ohms. Un tercer resistor aquí, R3 de 3 ohms. Cuarto resistor aquí, R4 de 4 ohms. Finalmente aquí un resistor R5 de 5 ohms. Lo que queremos encontrar para este circuito, igual que en los casos anteriores, es prácticamente todo. Desde la resistencia total del circuito, la corriente total del mismo, la corriente individual en cada resistor, y de igual manera el voltaje total en cada resistor, con el voltaje individual de cada resistor. Todo eso hay que determinar. Muchachos, entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar la manera de encontrar una resistencia total de este circuito.
de forma similar a como lo hemos hecho antes. La pregunta es, ¿cuáles de los resistores que tenemos arriba interconectados podemos identificar como una conexión serie o paralelo para empezar a reducir? La resistencia 1 con la resistencia 2. Ajá, ¿cómo están R1 y R2 entre sí? Paralelo. Están en paralelo. Bien. Podemos empezar por ahí entonces, reduciendo resistencia 1 y 2 a un equivalente. A un equivalente. 1, 2. A un equivalente. Y como están en paralelo, muchachos, ¿cómo calculo esa resistencia equivalente de 1, 2? ¿A qué es igual? 1 sobre 1 entre 1 más 1 entre 2. Esto es 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Esto es igual a 1 sobre 1 ohm, que es la resistencia 1, más 1, 2 ohms, que es la resistencia 2. Ok. Y esto nos da entonces 1 entre 1, pues nos da 1. 1 ohm a la menos 1. Más 1 entre 2 me da 0.5 ohms a la menos 1. Y sumados nos da 1.5. Perdón, 1.5 ohms a la menos 1. Claro. Gracias. La inversa de 1.5, muchachos. 0.66 ohms. 0.6. 0.66, ¿no? Ohms. Inversa de ohms a la menos 1 son ohms. Tengo una pregunta ahí en el chat. Problemas, una duda. Una calculadora. Como quieras hacerlo sin problema, dice Citlali. Me pregunta que si cuando lo hace con la calculadora directamente, pues le salen bien los resultados, pero cuando los trunca, pues varían por décimas. No hay problema, una variación por décimas, no hay problema, si los haces a mano, o sea, si los haces truncando los decimales, es lógico que va a variar un poco. Y si los haces directamente con todos los decimales de la calculadora, va a ser más exacto. Pero van a ser muy parecidos, así que no hay problema cualquiera de los dos. Pero finalmente, si los vas a indicar, o sea, porque los tienes que indicar en el procedimiento, pues sí, no le pongas 4 o 5 decimales, con 1 o 2 que pongas, aunque los utilices todos en tu calculadora, será suficiente con que los pongas 1 o 2 decimales aquí en el desarrollo para visualizar lo que están haciendo, lo que estás haciendo. No es necesario poner todos los decimales aquí, pero los puedes meter a tu calculadora y te va a dar un resultado más preciso. Ese es el punto. Entonces vamos con esto, muchachos. Ya tenemos ahora, ya redujimos el resistor 1, 2 a 1 solo, entonces podemos redibujar nuestro circuito. Tenemos nuestra fuente. Dibujamos nuestro primer resistor que está aquí y no lo hemos tocado. Aquí sigue. Y a continuación el resistor 1, 2 que lo combinamos en uno solo. Luego por acá está el resistor 4. Y luego por acá está el resistor 5. Ya está. Entonces ese es el circuito como nos queda ahora. Este es R1, este es R1-2. Este es R3. Este es R4.
y este es R5. La pregunta es, muchachos, ¿con qué seguimos para seguir resolviendo? Se podría decir que también el 3 y 4, ¿El 3 y 4 qué? volverlo en serie, porque ahí están como en paralelo, ¿no? Pues sí, pero 3 y 4 no estaría para que estuvieran en serie 3 y 4, pues estarían juntos una a continuación del otro, pero aquí está atravesado R1, 2 por un lado y R5 por el otro. La Entonces, resistencia 1, 2 Ah, con el 4. No, es que, bueno, el 3 y el 4 están en Con la 3, paralelo. sería con la 3, 1, 2 con 3, 1, 2 con 3, 1, 2 con 3 o 3 con 5, estarían con 5 4. No, a ver, fíjense bien, vean. Chéquense bien que la característica de un circuito serie es aquel en el que están los, los elementos colocados uno a continuación del otro, y un circuito paralelo es aquel en el que comparten una conexión, o sea, sus extremos están conectados al mismo punto. R3 y R5 estarían en paralelo si sus otros extremos estuvieran también conectados al mismo punto, pero resulta que R3 y R5, entre los otros extremos está R1, 2 y R4. Por arriba, en el caso de R1, 2 y R3, estarían en paralelo si sus otros extremos estarían conectados en el mismo punto, pero están en medio R4 y R5, entonces ninguno de los dos casos me sirve. ¿Cuáles puedo identificar que estén efectivamente en serie o en paralelo? En paralelo el 3 y el 4, ¿no? Estarían en paralelo 3 y 4 si no estuviera en medio R1, 2 y R5, pero están ahí estorbando R1, 2 y R5. ¿Alguna otra aproximación? Unir 3 con 5. Ajá, pero ya dije que eso no se puede porque no los puedo poner, no están en paralelo porque está 3, 4 y 1, R4 y R1, 2 en medio. Unir 1, 2, ¿De 5 y 4. 1, 2, 5 y 4, muy bien, eso es lo que sigue, porque si nos damos cuenta, muchachos, si separamos o si fraccionamos R1, 2, R4 y R5, vamos a observen esto nada más. Vamos a olvidarnos del resto. Vamos a ver nada más esto. R1, 2, R4 y R5, ¿cómo están conectados entre sí? En serie. En serie. Y ahí no hay nada que se interponga, ahí no hay, ahí podemos decir que uno está a continuación del otro, hay una sola trayectoria para la corriente, entonces cumple con lo que es un circuito serie. Entonces podemos continuar con eso. Eso es lo que sigue. De hecho, tenemos que, por ahí había dudas a la hora de la tarea, también teníamos una situación similar aquí, y y decían que se hacía un circuito serie, porque estaba dibujado aquí así como están R3 y R5, pero del otro lado estaban cerrados, no había nada más conectado. Ahí sí es un paralelo, pero aquí están R3 y R4 y R1. En este caso, estas tres están en serie, entonces eso es lo que sigue para que podamos resolver. Tendríamos que sacar aquí un equivalente de R1, 2, 4 y 5. O sea, integrar esas tres resistencias en una sola. Y como están en serie, muchachos, ¿cómo calculamos su resistencia? R1, 2 más R4 más R5. Ok, hay que sumarlas, R1, 2 más R4 más R5. Adelante, por ahí tengo una mano levantada. Escuchamos. Profe, ¿y no se podría hacer que al mismo tiempo que juntamos 1 y 2, juntar 3, 4 y 5? O sea, al principio. No, porque 3 sigue estando aislada. 3 la podemos integrar hasta después de este paso. Porque 3, Ah, sí, ya vi los puntos. Sí, sí, profe, ya.
Entonces, después de este paso, ahorita que lo dibujamos esto, vas a ver que ahora sí podemos integrar 3, pero por lo pronto lo que seguiría es integrar estas 3 en una sola. Y vamos a hacer el cálculo de este equivalente de 1, 2, 4 y 5. La resistencia 1, 2 la calculamos arriba en 0.66 ohms. Es el equivalente de 1, 2.66 ohms. Más la resistencia 4 que vale 4 ohms. Más la resistencia 5 que vale 5 ohms. Y entonces podemos calcular esta resistencia total no esta equivalente, en 9.66. Sí, profe. Sí, profe. 9.66 ohms. Este es el equivalente de estas 3. Y ahora sí, si redibujamos nuevamente el circuito, vamos a ver que lo que tenemos es esto. Vamos a tener la resistencia 3 que no le hemos tocado en lo absoluto, pero sí la 3 que está aquí. Y todas las demás que unimos en una sola van a quedar aquí. Esta es la resistencia. Este es R3. Y este es R1, 2, 4 y 5. Y ahora, ¿qué podemos identificar aquí en este caso? Están en paralelo y hay que unir. Estas dos están en paralelo, ya podemos, ya no hay ninguna otra conexión identificable, ya son las únicas que me quedan. Y las dos están en paralelo, entonces ya de aquí puedo sacar una resistencia total. ¿Cómo sería esa resistencia total? ¿A qué sería igual a esta resistencia total? En este caso, aquí sería igual. ¿Cómo la calculo? 1 sobre 1 sobre R3 más Ajá. 1 sobre 1, 2, 3, 1, 2, 4 y 5. Más 1 sobre R2, 4 y 5, ¿ok? R2, 4 y 5. Y entonces tenemos que R3 es de 3 ohms. Y R4, 1, 2, 4, 5 es de 9.66. 9.66 ohms. Si me ayudan, ¿cuánto es la inversa de 3? 0.33. Sí, profe. 0.33 ohms a la menos 1. Y más la inversa de 9.66. 0. ¿Qué? 0.103. 0.103, ok. Ok, entonces si sumamos estas dos, nos queda la inversa de 0.433. 0.433. Vamos a la menos 1. Si alguien me ayuda, ¿cuánto es la inversa de 0.433? 43.04. Algo está mal. Tengo una resistencia de 3 ohms y una resistencia de 9.66 y están en paralelo. Tengo que encontrar un valor menor que 3 ohms. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? 2.309. La inversa de 3, ¿sí son 0.33 o me equivoqué? A ver, ayúdenme. No, sí, es 0.33. La inversa de 9.66 es 0.103 o 0.0103. También está bien. No, sí, está bien, ajá. ¿También está bien? ¿Y la suma de las dos? Sí, es 0.433. Ok, ¿y la inversa de 0.433? 2.309. Ah, eso sí, 2.309. Ok, así sí.
Sí creo, 2.309. 2.309 ohms es menor que 3 ohms, que es la menor que tengo ahí conectada. Entonces esto sí me suena. 3 ohms es la menor. Y entonces 2.309 ohms está bien. Entonces ya tenemos la resistencia total. Esta resistencia total, ahora si dibujamos redibujamos por última vez este circuito, podemos ya pues ver que queda una sola resistencia equivalente, que es esta resistencia total de 2.309 ohms. Una resistencia total de 2.309 ohms. ¿Qué seguiría, muchachos? ¿Qué podríamos calcular ahora? ¿Alguna idea? La intensidad. ¿Cuál? Sí, la intensidad, pero ¿cuál? La total, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿cuál? La total, ¿no? Ah, La total, ¿no? Ahorita que tenemos la resistencia total, podríamos calcular la corriente total, porque sabemos que tenemos ahí el voltaje total y la resistencia total. Tenemos aquí un voltaje total de 100 ohms aplicado. Y podemos calcular sin ningún problema la corriente total. La corriente total va a ser, de acuerdo con la ley de Ohm, el voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total es de 100 ohms, con 100 volts. La resistencia total la calculamos en 2.309 ohms. ¿Cuánto nos da eso como corriente? 43.30. 8 amperes. 43.3. ¿Así? Ok, 43.3 amperes. Entonces, ya que tenemos la corriente total, vamos a regresar aquí arriba, porque acabamos de calcular esta corriente que está aquí, la corriente total que da la fuente. Esta es la corriente total. Pero resulta que aquí se va a separar en dos corrientes. Aquí hay una corriente que va a pasar por la resistencia 3, vamos a llamarle la corriente 3. Y aquí hay una corriente que va a pasar por el conjunto de las resistencias 1, 2, 4 y 5. Y entonces necesitaríamos determinar esas corrientes. Pero para poder determinar esas corrientes, lo primero que tenemos que saber es cuál es el voltaje que existe entre esta resistencia 3 y entre esta resistencia 4 y 5. O sea, necesitamos calcular este voltaje. Este voltaje, ¿cuánto valdrá? Por ejemplo, este que está aquí en los extremos de unos 4 y 5 sería el voltaje 1, 2, 4, 5. ¿Cuánto valdrá este voltaje 1, 2, 4, 5? ¿Alguien lo puede ver? ¿Lo puede visualizar ahí? ¿Cuánto vale el voltaje 3 que está aquí entre las terminales del resistor 3 aquí? ¿Sí lo vemos? ¿Sería la mitad? Que sería No. 5. ¿La mitad de cuál, perdón? De 10, que sería 5. Ah, no, sí son 100, Son ¿no? 100. Son 50. El voltaje que se aplica son 100. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica del circuito paralelo? ¿Cómo son los voltajes en un circuito paralelo? Iguales. Iguales. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje 3 o el voltaje 1, 2, 4, 5? Si están 100 conectados. volts. Si están conectados directamente a la fuente, pues valen lo mismo que la fuente. Nos damos cuenta aquí arriba, este resistor 3 está conectado directamente a la fuente. Y el otro extremo está conectado directamente a la fuente. Entonces, no hay pierde. Esta resistencia 3 está conectada directamente a los 100 volts de la fuente. Y este otro conjunto pasa lo mismo. Entonces, aquí también hay 100 volts. Entonces, en este punto podemos decir que
los voltajes, el voltaje 3 es igual al voltaje 1, 2, 4, 5. Y son iguales al voltaje total. Y todos son iguales a 100 volts. Y esto lo necesitamos para poder seguir resolviendo, porque ahora sí podemos calcular cuánto vale esta corriente 3 y esta corriente 4, 5. Por ejemplo, ¿cómo calculo la corriente 3? ¿A qué se igual la corriente 3? Por el voltaje y la resistencia. Ajá, ¿cuál voltaje y cuál resistencia? Voltaje 3 y resistencia 3. Muy bien, el voltaje 3 entre la resistencia 3. Muy bien, esto es, el voltaje 3 ya vimos que es de 100 volts. La resistencia 3 es de 3 ohms. Y entonces si hacemos esta operación nos queda 33, ¿no? 33.33. Sí, profe. 33.33 amperes. 33.33 amperes. Y podemos calcular también la corriente 2, 1, 2, 4, 5. Y eso sería igual, el voltaje 1, 2, 4, 5 entre la resistencia 1, 2, 4, 5. El voltaje 1, 2, 4, 5 son 100 volts. La resistencia 1, 2, 4, 5. ¿Cuánto es? 9.66. 9.66 ohms. ¿Cuánto me da eso? 10.35. 10.35. 10.35 amperes. Algo no me cuadra, algo no me cuadra. Tengo allí 10. Bueno, seguirle porque no me suenan los valores. El primer valor de la resistencia. 1, 2. Pero ok, hasta aquí tenemos ya, vamos a ver qué tenemos ya. Vamos a ir llenando aquí la tabla de la izquierda para ver qué es lo que ya hemos calculado. La resistencia total ya la calculamos en 2.309 ohms. Con ese valor la corriente total fue de 43.3 amperes. Y acabamos de calcular ahorita la corriente 3, esta ya la podemos escribir aquí. La corriente 3 es de 33.33 amperes. Y nada más. Nos hace falta determinar cuánto vale la corriente 1.2 y la corriente 4.5. Pero ahorita que ya calculamos el voltaje 1.245, podemos ir nuevamente hacia arriba. Nuevamente hacia arriba para determinar lo que nos falta. Ya que tenemos aquí el voltaje 1.245, ese es el que vamos a tener aquí. Y además, ya que tenemos la corriente 1.245, pues ya también lo vamos a poder usar aquí. Porque resulta que esta corriente 1.245 va a ser esta. 1.245 va a ser esta que está aquí. 1, 2, 4, 5. Entonces va a ser esta corriente que pasa por 1, 2. Va a ser también esta corriente que pasa por 4. Va a ser esta corriente que pasa por 5. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo son estas corrientes, muchachos? 1, 2, 4 y 5 con respecto a I 1, 2, 4, 5. ¿Alguna idea? Muchachos, ¿alguna idea? Cualquier idea es buena. Recuerden que es un circuito serie.
¿Cómo se igual, le hace con? ¿Mandé? No escuché, me perdí, perdón. es igual. Es igual. Recuerden que esos circuitos serie, las corrientes son iguales. Son entonces, diferentes. no, aquí podemos asegurar como son en serie. Aquí podemos asegurar que esta corriente que acabamos de calcular, esta corriente 1, 2, 4, 5, que es esta que representé aquí, esta, mira. Como es este circuito serie, entonces la corriente 1, 2, 4, 5 es igual a la corriente 1, 2 y es igual a la corriente 4 y es igual a la corriente 5. Y todas son iguales a este valor que calculamos de 10.35 amperes, porque esa parte es un circuito serie. Entonces de aquí ya podemos escribir la corriente 2 y la corriente 4 y la corriente 5 de 10.35 amperes. Y nos faltaría determinar cuánto valen los voltajes, las corrientes 1, 2, pero bueno, para eso necesitamos determinar primero los voltajes individuales, porque ya que conocemos estas corrientes podemos determinar cuánto vale el voltaje 1, 2, por ejemplo este que está aquí, el voltaje 1, 2, entre estos terminales, el voltaje 4 aquí, entre estos terminales, y también el voltaje 5 aquí. ¿Cómo calculamos esos voltajes, muchachos? Por ejemplo, el voltaje 1, 2, aquí es igual. A la corriente por la resistencia. Voltaje 1 al corriente por resistencia. ¿Cuál corriente por cuál resistencia? De la 1 y la 2. Ajá. La corriente 1, 2 por la resistencia 1, 2. La corriente 1, 2 es la que dijimos arriba, 10.35 amperes. Por la resistencia 1, 2 que calculamos en 0.66 ohms, que es el equivalente. Y esto nos da, ¿cuánto? 10.35 por punto 66. 7, 8, ¿cuánto nos da? 6.831. 6.831, ok, gracias. 6.831 volts. Y de igual manera, muchachos, podemos calcular el voltaje 4, por ejemplo, multiplicando la resistencia 4 por la corriente 4 por la resistencia 4, o al revés, la resistencia 4 por la corriente 4. Y eso nos da 10.35 amperes por 4 ohms. ¿Cuánto nos da? 10.40. 41.4 volts. 41.4. 4 volts. Ok, ya tenemos 2. Nos faltaría calcular el voltaje 5. Nos queda menos de un minuto en el reloj. Muchachos, si se termina, nos reconectamos por favor para terminar este ejercicio. Vamos a calcular el voltaje 5, que sería la corriente 5 por la resistencia 5. Serían 10.35 amperes por 5 ohms. 51.75 volts. 51.